Vamos a continuar con la lección del domingo. Vamos el día de hoy a pasar a la lección número 3, hermanos. La lección número 3, como ustedes podrán ver en las pantallas, hermanos, lleva el título de la caída, hermanos, y la primera revelación de la promesa de redención. Vamos a estudiar, hermanos, algo que creo, por la gracia de Dios, hermanos, no es desconocido para nosotros como iglesia, pero queremos enfocarlo, hermanos, el día de hoy en el aspecto pactual, hermanos, propiamente de este texto, no únicamente en el acontecimiento histórico. Les voy a pedir, hermanos, que tengamos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, hermanos. ¿Ni aquello tampoco? ¿En ninguna de las dos? A ver, ahora. Ahorita un momentito. Ahora sí. Ahí está. Ok. ¿En las dos? Ok, hermanos. Génesis capítulo 3, hermanos. Y pongan ahí, hermanos, aunque como es de las primeras hojas, no se ocupa muchas veces separador, pero si traen, hermanos, pongan la separación porque vamos a estar recurriendo constantemente a este capítulo 3 del Génesis, hermanos, específicamente de los versículos del 1 al 24. Y la lección girará en torno, hermanos, a lo que vamos a estar estudiando, hermanos, y permítanme. ¿Se está cambiando allá, hermano? ¿Verdad? Ok. Unas casitas muy bonitas. ¿Ahora sí se puso? Ok, hermanos. Vamos a estar trabajando sobre esta afirmación, hermanos, o sobre esta idea. La caída de Adán no fue un accidente histórico que tomó a Dios por sorpresa. Eso lo hemos estado estudiando, hermanos, y lo sabemos. Sino que fue el contexto en el que el Dios del pacto revela por primera vez su propósito eterno de redención, hermanos. Ojo, revela por primera vez su propósito eterno de redención. No quiere decir que anteriormente no se había revelado, hermanos. Recordemos la lección pasada del domingo que estuvimos hablando, que Dios se revela a Adán en el pacto de obras. Ahora estamos hablando de la revelación, hermanos, del pacto de redención, que viene, hermanos, a presentar lo que conocemos nosotros como el pacto de gracia. Y esto pasa en Génesis 3:15, hermanos, lo que dentro de la teología se conoce como el protoevangelio, o el primer, no el primer evangelio, hermanos, porque decir el primer evangelio pudiera aparentar que hay un segundo, ¿no? La primera revelación del evangelio, hermanos, esto es proto, en el sentido de primero, ¿sí? Y el evangelio, hermanos, buena noticia, la primera revelación de la noticia del evangelio, en donde, hermanos, vemos algo bien maravilloso, hermanos. La maldición obtenida al quebrantar el pacto de obras se convierte en promesa. La derrota de Adán, hermanos, es transformada en la plataforma desde la cual el segundo Adán triunfaría sobre el pecado, la muerte y el diablo, hermanos. Y sabemos que este segundo Adán es Cristo, hermanos. Para empezar, hermanos, vamos a ver el día en que todo cambió, hermanos. El día en que todo cambió. Hay textos en la Escritura que uno no puede, hermanos, leer sin sentir el peso
de lo que está en juego, hermanos, o de lo que se está presentando. Y este Génesis 3 es uno de ellos, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? Porque en este capítulo, ojo, la gloria del Edén, no la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios no disminuye en lo más mínimo por el acto humano. Hermanos. Pero el Edén, hermanos, representado, o la relación en el Edén representada, hermanos, como la relación entre la creación y Dios, hermano, esa sí pierde su gloria, se empieza a desmoronar, hermanos. La comunión que hay entre Dios, o que había en ese principio entre Dios y el hombre, se rompe, es quebrantada, y eso nos enseña Génesis 3, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? La inocencia se pierde. La inocencia, hermanos, el estado en que el hombre fue creado en inocencia se pierde, hermanos. Equivocadamente se ha enseñado dentro de la cultura que los niños nacen en inocencia. No, hermanos, los niños no nacen en inocencia. Los pequeños que están aquí presentes, hermanos, no son inocentes. No nacen en inocencia. Los niños que están aquí presentes, hermanos, desde la edad de quizás el más pequeño, tiene que enseñárselo, hermanos, en que sus primeras palabras, hermano, no se goce porque sus primeras palabras, o bueno, alégrese, pero espere el gozo que cuando las primeras palabras de su hijo, hermanos, no sean papá o mamá. Gócese realmente, hermanos, cuando las primeras palabras de su hijo empiecen a ser en un reconocimiento como pecador y suplicar perdón a Dios, hermanos. Ahí sí gócese, hermano. En ese momento sí gócese. Porque los niños no nacen inocentes, hermanos. La inocencia se perdió en Génesis 3, hermanos, en el quebrantamiento del pacto de obras. En ese tiempo y en ese momento, como estudiamos la semana pasada, la muerte entra al mundo. Pero, hermanos, ya vimos todo esto la semana pasada. Ahora quisiera que veamos lo maravilloso que es Dios, hermanos. En medio de ese juicio divino, brilla la primera chispa del Evangelio, hermanos, de la revelación del Evangelio. En el juicio de Dios, hermanos, en ese punto, lo que resplandece, hermanos, con mayor magnitud es el Evangelio, hermanos. Y esto es sumamente importante. En esta lección, hermanos, estudiaremos la caída, sí, pero no simplemente como un hecho histórico o como algo lamentable históricamente hablando, hermanos. Lo que haremos, hermanos, es estudiar la caída como en el escenario en el que Dios soberanamente revela por primera vez quién es Él en relación con su pueblo caído. En el pacto de obras, hermanos, Dios revela quién es Él con relación a su creación. El pacto de obras es quebrantado. Por quebrantarse ese pacto de obras, hermanos, viene el juicio. En el juicio por el quebrantamiento del pacto de obras, el Dios del pacto, hermanos, revela quién es Él en relación con su pueblo caído. ¿Y quién nos enseña esto, hermanos? Primeramente nos enseña que Dios es un Dios con justicia perfecta, pero al mismo tiempo, hermanos, como con una gracia incomprensible, hermanos. Date cuenta, hermanos, quebranta el hombre el pacto de obras. Cumple su castigo, hermanos, le da el castigo que merece, pero inmediatamente que le da el castigo que merece, manifiesta su gracia. Porque revela, hermanos, la promesa del Evangelio. Inmediatamente, hermanos, no se espera, inmediatamente lo revela, hermanos. Ahora, antes de irnos a estudiar Génesis 3, hermanos, yo a veces tengo algunas dificultades, hermanos, con muchos. Nunca me atrevería a poner la tradición al nivel de la Escritura. Nunca, hermanos.
La tradición cristiana, hermanos, creo yo que es importante, pero nunca estaría al nivel de la Escritura, hermanos. Si yo lo pusiera la tradición, hermanos, histórica, la tradición cristiana, la tradición ortodoxa, como le quieras llamar, si yo la pusiera al nivel de la Escritura, hermanos, estuviera haciendo lo que Roma hace y tanto rechazamos. Pero, hermanos, no por eso quiere decir que la tradición no enseña nada. Yo tengo, hermanos, de verdad, cierta dificultad cuando alguien, ojo, con el hecho o su intención muchas veces buena de exaltar la sola escritura, rechaza, hermanos, la tradición que históricamente la iglesia ha aceptado. Y es un problema serio, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no habla más que de orgullo, ¿sí? Soberbia. ¿Quién dice, hermanos, que nosotros somos los únicos a través de toda la historia que hemos interpretado bien las escrituras? Yo no me atrevería a pensar, hermano. Si hay algo que yo veo en la escritura, hermano, que es nuevo y que nunca nadie ha enseñado, yo, hermanos, me pondría a pensar que lo más probable es que yo esté equivocado. Porque, hermanos, tenemos muchísimo hombres fieles, hermanos, que han hecho uso de los dones que Dios les ha dado, hermanos. Y no los han guardado por temor, sino que los han multiplicado, hermanos, y han dado herramientas a la iglesia, hermanos. Sumándole a todo eso, hermanos, que en México, hermanos, son muy pocos, los que saben hebreo, griego o arameo. Es más, hermanos, a muchos ni siquiera el inglés. Y nosotros, hermanos, tenemos una Biblia que ha sido traducida a través de muchísimos idiomas hasta llegar al español. Es más, quizás hay muchos que ni siquiera saben qué es la crítica textual, hermano. Y entender lo que es la crítica textual, hermanos, te lleva a abrir un panorama bien amplio. Porque en la crítica textual, hermanos, mi hermana Adriana nos puede confirmar, hermana, hay diferencias en cuanto al texto entre la Biblia que usted tiene, hermanas, y la Reina Valera. Sí, hermanos. Ahora, no son diferencias que hagan la Biblia esa distinta a cualquier otra Biblia, hermanos, en el sentido salvífico. Pero sí tiene, hermanos, cosas que por la crítica textual, hermanos, muchos se apegan más a esta, que a tradiciones muy buenas como esta. La tradición nos sirve, hermanos, cuando nosotros la usamos para asegurarnos de lo que estamos interpretando no es una novedad teológica, hermanos. Hay una materia, hermanos, de seminario que se llama los prolegómenos, que son los prolegómenos, hermanos, los supuestos con los que uno se introduce a estudiar teología. Nadie estudia la Biblia, hermanos, en blanco. Todos vienen con ciertas presuposiciones en nuestra cabecita y nos acercamos con esas presuposiciones a la Escritura e interpretamos la Escritura, hermanos, con esas presuposiciones que tenemos acá nosotros. ¿Sí? El problema no son las presuposiciones, hermanos, el problema es entender mejor las presuposiciones que escribimos, con las que nos acercamos a las Escrituras. Por eso en esta lección, hermanos, en esta serie, si usted se ha dado cuenta, yo estaba empezando, hermanos, con el respaldo o con el contexto teológico, hermanos, cómo se vio entendido el texto a través de la tradición, y luego nos vamos a la interpretación. No porque ponga el contexto, hermanos, la tradición teológica por encima de la escritura, para nada, hermanos, sino para que se den cuenta, hermanos, que lo que estamos explicando no es algo novedoso, es algo que la iglesia siempre ha reconocido y aceptado, hermanos. Esa es la intención, hermanos. Y ha reconocido y aceptado como la interpretación correcta de la escritura. ¿Y por qué la iglesia tiene esa autoridad? Bueno, simple y sencillamente porque es la columna y baluarte de la verdad. La escritura misma lo dice. Y tenemos ejemplos de que la iglesia, en cuestiones de controversias, tiene que acudir a la misma iglesia en ese sentido, hermanos. El Concilio de Jerusalén. Pero bueno, hermanos, vamos a ver esos presupuestos con los que a través de la historia muchas veces desconocemos, pero son importantes para poder interpretar Génesis 3, hermanos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que invalida la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por más presuposiciones correctas que tengas, hermanos, si el Espíritu Santo no muere en ti, no vas a llegar a ningún lado. Si el Espíritu Santo no muere en nosotros, hermanos, por las mejores presuposiciones que tengamos, no vamos a llegar a la verdad.
¿Qué pasaba, hermanos, con Sócrates y con Platón? Tenían presuposiciones muy buenas, pero no tenían el Espíritu Santo, hermano. Y al no tener el Espíritu Santo, hermanos, aunque ciertos razonamientos eran, podríamos decirlo, correctos, hermanos, su punto final, hermanos, no los llevaba a Dios, porque no tenían el Espíritu Santo. Hay una controversia, hermanos, referente a esto, donde Justino Mártir, en uno de sus escritos, hermanos, les llama hermanos que no son cristianos, específicamente dirigiéndose a Sócrates y Platón. Pero ese es otro boleto, hermanos, ¿sí? Después explicaríamos si alguien tiene las dudas de por qué les dice esto. Ojo, no les está diciendo que son hijos de Dios, sino que está diciendo que sus presuposiciones eran correctas. Sin embargo, al no tener el Espíritu Santo, los llevaron a finales completamente errados. Ayer publicaba en internet, hermanos, en Facebook, una palabra que hoy la estaba platicando con mi esposa, hermanos. Una frase. La verdad, si es verdad, sirve para predicar el Evangelio. La diga quien la diga, hermanos. Porque la verdad corresponde únicamente a Dios. Pero bueno, hermanos, vamos a irnos para lograr terminar el estudio, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, con el contexto teológico, hermanos. ¿Sí? El contexto teológico. Tenemos, hermanos, la caída en la tradición teológica. Del Edén a la cruz, hermanos. ¿Cómo interpretó, hermanos, la tradición teológica, el catolicismo, esto, hermanos? La iglesia ha meditado en Génesis 3, hermanos, desde sus primeros siglos. Y la reflexión acumulada de la tradición nos ayuda a ver a cada uno de nosotros con mayor claridad. ¿Sí me siguen escuchando ahí, hermano? ¿Sí? Nos ayuda a ver con mayor claridad lo que el texto revela, hermanos. Tenemos primero, les voy a compartir algunas enseñanzas de Ireneo de León en el siglo II, hermanos, cuando este hombre empieza a articular con mucha claridad la conexión que hay entre la caída de Adán y la obra de Cristo, bajo un concepto que él llamó recapitulación, o en los términos, hermanos, un poco complicados que muchas veces sacamos, hermanos, como el anaquepalaoisis. No se lo tiene que aprender en ese término, hermanos, pero el concepto es el concepto de recapitulación. En el pensamiento de Ireneo, hermanos, Cristo, ojo, Cristo nos vino simplemente a reparar el daño que Adán había cometido. No vino simplemente a reparar el daño. Lo que Cristo vino a hacer es a cumplir y a hacer todo lo que Adán tendría que haber hecho, hermanos. Donde Adán desobedeció, él obedeció, hermanos. Donde Adán cedió ante la tentación, él, hermanos, no cedió. Cristo, hermanos, venció esa tentación. ¿Quién tentó a Adán para pecar, hermanos? La serpiente. ¿Quién es la serpiente o con quién se identifica la serpiente bíblicamente, hermanos? Con Satanás. ¿Quién tentó a Cristo, hermanos? El mismo Satanás. Adán cayó, hermanos. Cristo venció. Donde Adán trajo muerte para sus representados, Cristo, hermanos, trajo la vida eterna. Dijo Ireneo de León, hermanos, así como por la desobediencia de un hombre caído en el principio de la creación fue introducida la muerte, así también por la obediencia de un hombre nacido de una virgen fue restaurada la salvación, dijo Ireneo, hermanos, en su obra muy conocida contra los herejes o contra las herejías. Posteriormente, hermanos, aparece Agustín de Hipona, hermanos, con la doctrina del pecado original y sus consecuencias dentro del desarrollo del pacto, hermanos. Agustín desarrolló esta doctrina del pecado original mostrando que la caída de Adán no fue simplemente un mal ejemplo que sus descendientes imitaron, hermanos. Para muchos el pecado, sobre todo en aquel tiempo,
era simplemente un mal ejemplo de Adán, ¿sí? Que no tendría que ser imitado. Agustín, hermanos, en la interpretación de Génesis 3, empezó a afirmar o a formular la defensa junto con la iglesia de que, hermanos, eso no fue así, sino que al contrario, hermanos, fue una ruina pactual que afectó a toda la humanidad y a toda su descendencia en representación federal de Adán. La voluntad humana, que antes, en un inicio, era capaz de elegir el bien libremente, por la caída, hermanos, queda esclavizada al pecado. Y después de la caída, recordemos lo que estábamos viendo el domingo pasado, el no pose, no pecare. El hombre no puede estar sin pecar. El hombre constantemente peca. Dijo Agustín de Hipona, el pecado original no es solo el pecado de Adán, el pecado que Adán cometió primero en el tiempo, sino el pecado que todos cometimos en él, porque todos éramos en él cuando lo cometió. La escolástica reformada, hermanos, también entiende esto. Afirmaron que la caída de Adán destruyó no solo la rectitud moral del hombre, sino también la capacidad de responder a Dios sin gracia, sin la gracia regeneradora. Depravación total, hermanos, y esto lo vimos el día martes, no significa que el hombre es tan malo como puede ser, sino que cuando hablamos de depravación total hacemos referencia a que todas las facultades del ser humano, intelecto, voluntad, afectos y todas las que quieras nombrar, fueron corrompidas por esa caída y están orientadas en contra de Dios, hermanos. Ahora, ¿el hombre no tiene voluntad? No, sí tiene voluntad, pero esa voluntad fue corrompida, ¿sí? Y está plenamente inclinada en contra de Dios. El hombre natural no tiene razonamiento, no, sí tiene, pero ese razonamiento fue corrompido. Y el fin lo lleva a todo lo contrario ante Dios, hermanos. Los bautistas confesionales afirmaron esta verdad, hermanos. Nosotros tenemos nuestra confesión de fe, capítulo 6, párrafo 1, se las leeré textualmente, hermanos, lo que dice. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte. Aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esa posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva y luego por medio de ella seducir a Adán, quien sin ninguna compulsión al comer el fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria, hermanos. Es decir, esa caída fue para su propia gloria. Por esa razón, hermanos, después de la caída, inmediatamente, hermanos, manifiesta su gracia. Porque la caída era, hermanos, para la manifestación de su propia gloria. Y una de las mejores formas de manifestar la gloria de Dios, hermanos, es la misericordia que da por gracia, sin merecer, a su pueblo. Ahora, pasaremos, hermanos, ahora al desarrollo teológico, hermanos. El desarrollo teológico lo veremos en varias partes, hermanos. La primera es Génesis 3, versículos del 1 al 6. Le voy a pedir de favor, hermanos, que ustedes vayan a la Biblia en Génesis 3, versículo del 1 al 6, porque ahí es donde vamos a estar viendo, hermanos, lo que estamos platicando, hermanos. ¿Sí? Tenemos primero, vamos a buscar comprender la anatomía de la tentación. ¿Cómo se ve la tentación, hermanos? Génesis 3, versículos del 1 al 6. Hermanos. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tenemos primeramente en la intención de esta anatomía de la tentación, hermanos, la distorsión de la palabra de Dios. El primer acto de la serpiente, hermanos, es una pregunta, pero démonos cuenta, hermanos, es una pregunta aparentemente inocente, aparentemente sin ninguna mala intención, hermanos. Con que Dios ha dicho, o sea, todavía está haciendo referencia supuestamente a Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Notemos, hermanos, que aquí ya aparece una distorsión a la palabra. Dios nunca había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. Dios dijo, hermanos, de todo árbol del huerto podréis comer. ¿Sí? Lo que dijo Dios es, de todo árbol del huerto vas a poder comer, excepto de uno. ¿Qué hace la serpiente, hermanos? Astutamente, según ella, hermanos, reformula el mandato divino, dicho de que podían comer de todo árbol del huerto, excepto de uno. La serpiente, hermanos, hace ver como si el mandato de Dios hubiera sido restrictivo en un extremo, ¿sí? Pero no, hermanos, el mandato de Dios era generoso. De todo árbol del huerto vas a poder poner menos de uno, hermano. Pero ¿a qué lo enfocó la serpiente? A hacerlo restrictivo, hermanos. A hacer, hermanos, más grande de lo que es, hermanos, la restricción que la generosidad. Date cuenta, hermano, le dijo de todo árbol, hermano, no creo que haya habido dos árboles. Hermanos, era un paraíso, había muchísimos árboles, solo uno no podía. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo la serpiente trató de manipular la verdad? ¿Trató de distorsionar la verdad? Qué envidioso es Dios. No, hermanos, qué generoso es Dios, hermanos. ¿Sí? Este es el primer paso de toda rebelión, hermanos. Toda rebelión contra Dios empieza de esto, hermanos, cuestionando el carácter de Dios. Si puedo convencerme de que Dios no es bueno, de que sus mandatos son arbitrarios o que sus restricciones me privan de algo que yo me merezco, entonces la desobediencia comienza a parecer razonable, incluso justa desde una perspectiva pecaminosa. ¿Por qué he de poner la otra mejilla cuando me peguen en esta mejilla? No es justo para mí. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué Dios me dice eso? Así empieza el pecado, hermanos. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué son así conmigo? En la iglesia a todos dejan ser menos a mí. Yo creo que el pastor la trae contra mí. Porque a nadie le dice nada más que a mí. Hermanos, allí se empieza a ver, hermanos, el inicio de la distorsión, hermanos, de la palabra de Dios. Empezamos a cuestionar el carácter de Dios porque creemos que nosotros merecemos más de lo que tenemos, hermanos. Hermanos, qué bendición que Dios sea. Hermanos, gloria a Dios, hermanos, que Dios use el pastor para reprender, hermanos, a todos. Pero, hermanos, sería una bendición, hermanos, que yo fuera el único que es reprendido por el pastor. ¿Por qué digo que sería una bendición, hermanos? Porque Dios, hermanos, al que ama, ¿qué hace con él? Lo disciplina, hermano. O sea,
¿Te das cuenta, hermanos, cómo a veces vemos lo otro, hermanos, en lugar de ver lo generoso que es Dios a través de eso? Lo generoso que es Dios a través de eso. Hermanos. Pero, hermanos, nuestro razonamiento, nuestra inclinación al pecado nos lleva, hermanos, al otro extremo. Que ojo, hermanos, cuando puse esto, por ejemplo, no quiere decir que nada más el pastor se la lleve encima de mí, ¿no, hermano? Para que quede claro. Pero te das cuenta, hermanos, la bendición que es aún en eso, hermanos. No cuestionemos el carácter de Dios, hermano. Ahora, esto viene acompañado también, hermanos, de la negación directa y de una promesa falsa, hermanos. En el versículo 4 y 5, la serpiente pasa de la insinuación a una mentira. Y aquí, hermanos, está la esencia de toda idolatría. La promesa de ser como Dios sin someterse a Dios. ¿Sí? La autonomía moral. El derecho de determinar por uno mismo qué es bueno y qué es malo, hermanos. Ese es el sueño de todo corazón rebelde, poder determinar por su propio razonamiento qué es lo bueno y qué es lo malo, hermanos. El único que determina lo bueno y lo malo, hermanos, es Dios. Si nosotros queremos por nuestro razonamiento determinar qué es aquello bueno y qué es aquello malo, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Nos estamos creyendo Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que no tengamos la capacidad, y más como regenerados, como nacidos de nuevo, de poder identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí tenemos la capacidad, hermanos, de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que no tenemos, hermanos, es el derecho de determinar qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo, hermanos, ya está determinado por Dios, hermanos. Querer cambiar eso, hermanos, es creerte más que Dios, hermanos. Hermanos, creer eso es tener un Dios, hermanos, aparte del Dios Todopoderoso. Querer eso, hermanos, es idolatría en su máximo esplendor, hermanos. Negación directa y promesa falsa. Si haces eso, serás como Dios. Totalmente falso, hermanos. Ahora, hermanos, veremos el proceso interno de la caída. Génesis 3:6, hermanos, describe con precisión este proceso, hermanos, y usted me puede ayudar yendo a su Biblia, hermanos, a este pasaje, hermanos. ¿Qué pasa primero? Primero ve, luego desea y luego, hermanos, toma. ¿Sí? Ver aquello que vi, lo deseo y en ese deseo lo tomo, hermanos. Esto fue lo que pasó, hermanos, con Eva. Vio el fruto, lo deseó y lo tomó. Primera de Juan 2:16, hermanos, habla sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es este mismo proceso, hermanos. Ver, tomar y desear. Es el mismo proceso. Ver, desear y tomar. Eso fue lo que hizo Eva, hermano. Ojo, ¿y esto no lo hizo Adán? No, sí, porque dice, igual lo hizo Adán.
El problema, hermanos, es que fueron abiertos ¿para qué? Para ver, hermanos, su desnudez, para ver su pecaminosidad, hermanos, para ver su para ver eso, hermanos. La apertura de los ojos que prometía sabiduría divina. ¿Qué trajo, hermanos? Vergüenza. Vergüenza. En búsqueda, hermanos, el hombre en búsqueda de la sabiduría, buscando hacer las cosas como él cree más prudente, como él cree mejor, como él cree más bueno, ¿a qué lo llevó, hermanos? A vergüenza, no a sabiduría. ¿Qué pasó, hermanos, después de esto? ¿Cuál fue el primer instinto que se presentó en el hombre, hermanos? Cubrirse. Cubrirse, hermanos, para que entre ellos mismos no se vieran, pero que tampoco Dios los viera a ellos. Bueno, los viera, hermanos. El pecado siempre produce, hermanos, ese ocultamiento. El que peca, hermanos, busca ocultarse de Dios. Pero ojo, no solamente de Dios, sino de los demás también. Y a veces de uno mismo. La comunión perfecta en el Edén, hermanos, fue reemplazada por temor y por evasión del pecado. Siguiente, hermanos. El juicio divino sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Cuando Dios interroga a Adán y Eva, siguiendo los capítulos que decíamos, ninguno de los tres, hermanos, bueno, hablando primero específicamente de Adán y Eva, hermanos, ninguno asume la responsabilidad plena. Ojo, hermanos, Adán, muy vivo, lo que hace, hermanos, es culpar a Eva, pero ojo, hermanos, en esa direccionar la culpa a Eva, indirectamente culpa a Dios. Porque, ojo, hermanos, no es la misma decir, Señor, es que la mujer, a decir, Señor, es que la mujer que tú me diste. ¿Te das cuenta que es diferente? ¿Qué hace Adán, hermanos? Le echa la culpa a Eva, pero no conforme con eso, se la echa a Dios también. O sea, Dios, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no peco. Es una locura, hermano. ¿Sí? Soberbia sobre soberbia, hermanos. Soberbia sobre soberbia. Eva, ¿qué hace Eva, hermanos? La serpiente. O sea, Eva tampoco la acepta. La serpiente. Casi, la serpiente que tú permitiste que entrara. Le echa la culpa a la serpiente, hermanos. El pecado no solamente corrompe nuestra voluntad, hermanos. El pecado también corrompe la conciencia moral y la capacidad de asumir la responsabilidad de nuestros actos, hermanos. Cuando uno no quiere asumir la responsabilidad de sus actos, hermanos, es clara evidencia de pecado. Somos responsables. Y eso hizo Adán, y eso hizo Eva. Las maldiciones divinas, hermanos, que aparecen del 14 al 19, son expresiones de la justicia pactual perfecta de Dios, hermanos. Ojo, no son en ninguna forma, hermanos, actos de venganza arbitraria porque desobedecieron a Dios. Dios no se vengó porque lo desobedecieron. Dios fue justo. Les dio, hermanos, lo que les había advertido. Fue la aplicación de las consecuencias que el mismo pacto había establecido, hermanos, para esa relación. Y viene, hermanos, la muerte. Pero ojo, muerte espiritual, física y eterna. Muerte espiritual, física y eterna. La amenaza, ciertamente morirás, hermanos, que está en el capítulo 2, versículo 17, cuando se establece este pacto de obras, comienza a cumplirse de forma inmediata. ¿Por qué, hermanos?
Adán y Eva se dan cuenta que estaban desnudos, porque espiritualmente mueren. En ese momento mueren espiritualmente y se empiezan a dar cuenta, hermanos, que estaban desnudos. ¿Por qué quieren buscar justificarse, hermanos, y cubrirse esa desnudez? Porque espiritualmente, hermanos, estaban muertos. Ahí inicia, hermanos, la ruptura de la comunión con Dios. Y esa ruptura, hermanos, se iba a extender hasta la muerte física, y en aquellos que no hubiera redención, hasta la muerte eterna, la muerte segunda. Pero, hermanos, después de esto, hermanos, brilla de forma maravillosa el protoevangelio. Génesis 3:15. El versículo, ojo, hermanos, no quiero decir con esto que en la Biblia haya versículos más importantes que el otro, hermanos, pero el versículo más maravilloso, hermanos, que presenta a Dios, hermanos, en esta es Génesis 3:15. El Evangelio, hermanos, es presentado por primera vez. Y ojo, hermanos, ¿cómo fue presentado? En medio de la manifestación del juicio de Dios, hermanos. El día de ayer, hermanos, fuimos invitados a unas conferencias de los hermanos de la iglesia Getsemaní. Y había un pastor, hermanos, de los Muchis, que estaba predicando, hermanos, las conferencias hacían referencia a la predicación del Evangelio. Y hermanos, muy correctamente, el pastor hablaba sobre la costumbre actual de hacer un lado el juicio de Dios y presentar la buena noticia, sin hacer referencia al juicio de Dios. Y decía, hermanos, que eso es totalmente incoherente, hermanos. Y hacía la referencia, hermanos, muy conocida por muchos, de que si a alguien con una enfermedad de muerte le dices, tómate esta pastilla y vas a vivir, pero si esa persona no está consciente de que está muerto, va a decir, no, pues esto a lo mejor me quiere envenenar, y no se la va a tomar. Esa es una realidad, hermanos, es una realidad. ¿Y por qué es una realidad, hermanos? Porque la primera manifestación del Evangelio no fue presentada sin antes presentar juicio. Y antes que hizo Dios, presentó juicio. Le presenta el juicio y le presenta el Evangelio. En medio, hermanos, de esa maldición, Dios pronuncia palabras que contienen el centro, o en su centro, todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero hay que ver algunas cosas que son importantes, hermanos. Ya brinqué otra diapositiva también, hermanos. Primero, ¿a quién se dirige Dios, hermanos? ¿A quién se dirige Dios? El destinatario inmediato, hermanos, al primero que le presenta, hermanos, esa verdad del Evangelio, ojo, hermanos, no es Adán, no es Eva, es a la serpiente. Al primero que le presenta esa verdad es a la serpiente, hermanos. Ese es el destinatario inmediato, la serpiente, hermanos. La tradición patrística y reformada, hermanos, confesional, ha reconocido que detrás de la serpiente se encuentra Satanás. Satanás, hermanos, es el adversario. ¿Y qué le empieza a decir, hermanos? Presenta, hermanos, la enemistad. Pero ojo, hermanos, esa enemistad es presentada de forma maravillosa como la gracia de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ti? La serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta enemistad, hermanos, es un acto de gracia divina.
sin ella, la mujer y toda su descendencia habrían permanecido en una alianza eterna con Satanás, sometidos al engaño, esclavos del pecado. El hecho, hermanos, de que hay enemistad entre el pueblo de Dios y los hijos del diablo no es una tragedia, hermanos, y es lo primero que Dios dice. Es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. El hecho de que haya enemistad entre estos dos pueblos es señal de que Dios ha puesto en el corazón de los suyos un rechazo hacia el pecado, hacia el mal, que por sí mismo, hermanos, el hombre caído no pudiera producir, hermanos. ¿Te das cuenta, hermanos? Esa enemistad, en realidad, hermanos, era la manifestación de la gracia de Dios en nuestros corazones, uniendo enemistad entre Satanás y su descendencia y nosotros y la descendencia como descendencia de la mujer. Luego vemos, hermanos, las dos simientes, el conflicto a lo largo de la historia, hermanos. La promesa establece o presenta una tensión, hermanos, una tensión que es recorrida a través de toda la historia bíblica. Desde Génesis 3:15 empieza esa tensión, hermanos, hasta el Apocalipsis en su capítulo y versículo final. Toda la historia de la redención habla, hermanos, de ese conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, hermanos. Esa no es simple como una simple profecía, hermanos, sobre una serpiente en un sentido literal, y los humanos en general, hermanos. No es una lucha. No, hermanos, no cada vez que veas una serpiente ponte a matarla. No, hermanos, eso no es. Es una articulación del conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que se va mostrando y que se va desplegando a través de toda la historia redentiva. Y nosotros vemos muchos ejemplos, hermanos. Caín y Abel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Faraón de Israel, los reyes paganos en contra del pueblo de Dios, Herodes en contra de Jesús. Vemos esa, hermanos, constantemente, esa condición, hermanos. Pero, hermanos, en Génesis 3:15 después muestra el golpe mortal, pero ojo, también presenta una herida en el talón. El clímax, hermanos, de la presentación de la revelación de este primer evangelio es doble. Le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta asimetría teológica, hermanos, es crucial. La herida del talón en la simiente de la mujer es real. Sí es real, pero no es fatal. La herida en la cabeza de la serpiente es mortal y es definitiva. La simiente de la mujer, hermanos, sufriría en el proceso de vencer al adversario. Hermanos, ya así fue. Volteemos a ver la cruz. Volteemos a ver, hermanos, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Volteemos a ver, hermanos, el abandono de nuestro Señor Jesucristo, o que recibió nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo sufrió, hermanos. Pero el resultado de ese enfrentamiento, hermanos, sería la derrota definitiva y total de Satanás. Hermanos, en ese punto Dios revela por primera vez
el pacto de gracia como la única vía de relación salvífica entre Dios y la humanidad caída, la única, solo a través del pacto de gracia. Y ahora vamos a ir terminando, hermanos. Cristo, el cumplimiento del Evangelio. La promesa en Génesis 3:15 espera su cumplimiento durante miles de años a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y la pregunta permanecía abierta: ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es esa simiente? Los patriarcas, los jueces, los reyes, profetas, todos apuntaban hacia el prometido, pero ninguno de ellos era. ¿Sí? Ninguno de ellos era el cumplimiento definitivo. Cuando Gabriel, hermanos, anuncia a María que concibiría y daría a luz un hijo, la tradición patrística, hermanos, inmediatamente hizo una conexión entre Génesis 3:15 como la simiente de la mujer, nacido de mujer, no de varón, en su llegada. Jesús de Nazaret es aquel en que el nacimiento virginal lo vincula directamente a la promesa que se dio en el Edén. Esa fue la interpretación. La cruz es el talón del herido. La resurrección de Jesucristo es la cabeza aplastada. En el Calvario, hermanos, Satanás creyó haber ganado, pero lo que parecía una derrota para la promesa fue en realidad, hermanos, el golpe mortal a Satanás, hermanos. El golpe mortal al pecado. El golpe mortal a la muerte. Pablo, hermanos, lo proclama en Romanos 6, 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a algunas cosas importantes que tenemos que aplicar en nuestra vida. Con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Primero, mis hermanos, me incluyo en ese tú. Pero tu pecado es más profundo de lo que crees. Génesis 3 nos muestra que el pecado no es simplemente cometer actos malos. El pecado, hermanos, es una reorientación fundamental del corazón lejos de Dios. El pecado es una usurpación de autoridad, hermanos. El pecado es una preferencia de la criatura o del razonamiento de la criatura sobre la revelación de Dios. Eso es pecado, hermanos. El reconocimiento honesto de la profundidad de nuestra ruina es el primer paso hacia la comprensión genuina del Evangelio, hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado de justificarnos cuando fallamos. Hermano, lo peligroso no es que peques. Sabemos que vamos a pecar. Lo peligroso verdaderamente, hermanos, es que no reconozcamos que pecamos. Eso es lo peligroso. Segundo, el juicio de Dios, hermanos, es perfectamente justo. Lo hemos estudiado, hermanos, dentro del teísmo clásico. Dios no actúa con arbitrariedad ni con crueldad. Cuando Dios juzga el pecado, su juicio es la expresión coherente de su carácter eterno e inmutable. ¿Sí? Cuando la vida se derrumba, hermanos, cuando las consecuencias del pecado, ya sea propio o ajeno, nos alcanzan, podemos nosotros confiar en que el Dios que juzga es el mismo Dios que prometió redención. Su justicia y su misericordia no se contradicen. ¿Sí? Ambas, justicia y misericordia, hermanos, se revelan plenamente en la cruz. Hay una idea, hermanos, muy incorrecta de decir, no, el que hace mal lo va a pagar aquí en la tierra. No es cierto. Hay mucha gente que hace mal y no lo pagará aquí en la tierra. Pero lo va a pagar. Lo va a pagar. Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso
el juicio. Siguiente, hermanos, la gracia precede al arrepentimiento. Notemos el orden de Génesis, hermanos. Dios pronuncia la promesa antes que Adán o Eva expresaran arrepentimiento alguno. La iniciativa de la gracia divina, hermanos, no es humana. La iniciativa es de Dios, hermanos. Esto es fundamental. La gracia, hermanos, no responde al arrepentimiento. El arrepentimiento es el fruto de la gracia. Dios viene a buscar al hombre caído. No espera, hermanos, que el hombre caído lo busque a él. Por último, vive en la tensión, que esto es importante, hermanos, del ya, pero todavía no. ¿Por qué les digo que esto es importante, hermanos? El protoevangelio, hermanos, o la primera manifestación del evangelio, se inaugura con una tensión. Los creyentes del Nuevo Testamento todavía experimentamos esa tensión. La victoria está asegurada, hermanos. Cristo derrotó a la serpiente, hermanos, y en su segunda venida va a aplastar completamente, hermanos, y va a terminar lo que empezó. Esa es una seguridad, pero la batalla continúa, hermanos. Cristo aplastó a la serpiente, pero Satanás aún anda, hermanos, como león rugiente. Anda buscando, hermanos, a quien devorar. Nosotros vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esta era, hermanos, es manifiesto que la victoria es definitiva, hermanos, ya está garantizada. Pero todavía, hermanos, falta manifestarse en su plenitud. Esa señal no es algo que haga el evangelio débil, hermanos. Es una dinámica normal de la vida del creyente, hermanos, entre las dos venidas, la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué tenemos que perseverar hasta el final, hermanos, como santos? Aunque Él nos preserva, ¿por qué tenemos que perseverar? Porque ya, pero todavía no. Ya somos salvos y no lo vamos a perder, pero todavía no se manifiesta lo que es. Y ahí tenemos que perseverar. Ahí tenemos que perseverar. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo que nos has dado en esta tarde, de poder venir y hablar, conocer, mi Dios, y expresar estas verdades. Te pedimos, Señor, te suplicamos que tú seas en cada uno de nosotros y que permitas, mi Dios, conforme a tu soberana y santa voluntad, la continuación, mi Dios, en este día, en el servir a la Santa Cena. Te agradecemos, Padre, por ello. Ponemos todo esto en tus manos, esperando que tú seas el común de nosotros. En Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén.